Sesión. Buenos días, bienvenidos a esta sesión titulada Luces y sombras de la perfusión por resonancia magnética en neurooncología, que va a ser impartida por el doctor Albert Pons del Hospital de Bellvitge. Y tenemos como expertos al doctor Josep Puig, que es neuroradiólogo responsable del área de investigación del Hospital Clínic de Barcelona, y Nerses, que es neuroradiólogo que actualmente está trabajando en Suecia y que actuarán como expertos. Cualquier pregunta, por favor, hacedla en el chat y discutiremos tras la presentación del doctor Albert Pons las dudas que pueda haber y participaremos todos en este debate que será muy interesante. Muchas gracias y Albert, cuando quieras. Muchas gracias en primer lugar por la invitación a poder dar esta charla en este foro y gracias por la introducción a Laura, a la doctora Oleaga. Y sin más dilación pues voy a dar inicio a la presentación para también tener tiempo posteriormente para discusiones que seguro serán muy interesantes. Bueno, en esta charla vamos a hablar de aplicaciones clínicas de la perfusión DSC. Yo creo que no podemos pasar a hablar de aplicaciones clínicas sin antes ver un poco unos detalles de pre y postprocesado que de hecho van a tener un impacto directo o indirecto precisamente en esas aplicaciones clínicas que veremos en la segunda parte de la sesión. A modo de introducción, como sabéis, la perfusión T2 estrella, la perfusión DSC, es una secuencia muy importante en neurooncología. De hecho, está recomendada en los protocolos ideales para la imagen de tumores cerebrales. Como ya medio comentado, es una secuencia T2 para tumores casi siempre gradient echo, T2 estrella, que consiste pues, en esta adquisición dinámica durante el paso intravascular de gadolinio. Este proceso lo que nos da es esta raw data que conocemos como curvas intensidad-tiempo o tiempo-intensidad. Aquí tenemos un ejemplo de curva tiempo-intensidad. Es precisamente de estas curvas, tiempo-intensidad, de donde se saca la métrica más conocida, la que todos prácticamente usamos, que es el volumen sanguíneo cerebral o CVV, que es un marcador grosero de vascularización, es un marcador de vascularización global y que se obtiene precisamente calculando el área bajo la curva en estas curvas intensidad-tiempo, pasando antes por una serie de preprocesados que hace de manera automática la mayoría de softwares comerciales. Este cálculo de área bajo la curva asume de alguna manera que el contraste solo está enteramente por dentro de los vasos y que al recuperar la señal vuelve exactamente a la línea de base. Pero sabemos que en los tumores cerebrales esta situación ideal no es así. Hay heterogeneidad vascular, hay roturas de barrera, hay tortuosidad vascular, lo que introduce pues, una serie de complejidades a este cálculo aparentemente simple, ¿no? Y son precisamente estos fenómenos, tanto intra como extravasculares, lo que nos producen lo que conocemos como efectos de fuga, efectos de leakage en T1, como este de aquí, o en T2, que alteran la morfología de la curva y que pueden llevar a infra o sobreestimaciones de estos cálculos de C. Es por eso que siempre, y remarco, siempre va a ser necesario utilizar un procesado de corrección del leakage para que el CVV sea calculado de una manera acurada. Estos valores a nivel de voxel de CVV corregidos se pueden convertir a mapas de colores que a todos nos encantan, que son los que usamos en la práctica clínica para hacer una valoración global, con una evaluación visual pues, sencilla y agradable, friendly, para los radiólogos clínicos. Pero es cierto que si queremos comparar, si queremos cuantificar, sabemos que esos valores de CVV del voxel son solo relativos a otros voxeles del mismo examen, del mismo paciente. Y lo que debemos hacer es normalizar. Como normalizamos en la práctica clínica en la mayoría de ocasiones, colocamos un ROI, una región de interés en el área tumoral,
Otro ROI de referencia en la sustancia blanca contralateral normal. Dividimos el valor de RCBV del área tumoral por el área de referencia y tenemos un valor ya de RCBV corregido y normalizado, que ahora sí podemos comparar entre pacientes, entre diferentes también exámenes. Aquí voy a hacer un primer toque de alerta, una primera recomendación, que es que yo evito o evitaría comparar mapas de colores entre diferentes pacientes o incluso dentro del mismo paciente entre diferentes tiempos, diferentes resonancias en un seguimiento, por ejemplo, de un tumor, ¿no? La reconstrucción de los mapas también depende de una serie de factores y a veces nos puede jugar, pues, nos puede hacer ver cosas que no son reales. Son dos seguimientos temporales de esta lesión de aquí, donde lo que queríamos era saber si esta metástasis pues, estaba evolucionando bien o mal al tratamiento, o si eran mayoritariamente campos post-tratamiento o progresión tumoral. En un primer pues teníamos esta perfusión de aquí, que todos hubiéramos interpretado probablemente como negativa, entre comillas, seguramente son cambios post-tratamiento, y en un segundo tiempo tenemos este mapa de colores de aquí. Parece que hay un aumento muy notable, ¿no?, del CBV y comparas con alrededor de donde está la lesión. Pues en el momento en que hacías un ROI en la lesión, en este segundo punto temporal, y en el primero los valores de CBV eran exactamente los mismos. Por lo tanto, comparar visualmente este mapa con esto nos hubiera llevado a un error y posiblemente identificar esto como progresión cuando en realidad no era así. Otro detalle a tener en cuenta cuando tratamos con la perfusión en la práctica clínica es la selección de la sustancia blanca normal, esa referencia que vamos a utilizar para normalizar los valores de CBV del área tumoral, del área de captación de contraste. Hay mucha variabilidad, depende del operador y nos altera mucho, nos puede alterar mucho los valores de CBV. Fijaros, aquí tenemos este área patológica. Queremos normalizar el valor de CBV de este área y utilizamos, en este caso, pues un ROI. Aparentemente todos aceptaríamos que está bien colocado y pues dividimos este valor por este y nos da un CBV normalizado de 1.9. No obstante, decidimos cambiar el ROI de normalización y lo ponemos aquí. Anatómicamente parece que también es correcto, sustancia blanca, corona radiada, es un buen sitio para normalizar. Pues al dividir el valor del área tumoral por aquí nos sale un CBV de 5.5. Por lo tanto, un incremento de casi 3 veces el que nos sale al poner el ROI aquí. ¿Hay alguna recomendación estándar o de expertos de cómo debemos normalizar? Pues lo que parece más reproducible, más sólido en la literatura, al menos que yo he revisado, es colocar varios ROIs. Estos autores, por ejemplo, dicen 3 ROIs en centros semiovales, promediar ese valor y utilizarlo como referencia para normalizar los valores de CBV del lado patológico. Lo que no se recomienda en ningún caso es una práctica que además los software vendors promueven de alguna manera, porque muchos tienen esa opción, es poner ROIs en espejo, ¿no? Utilizar esa herramienta de ROI en espejo que te pone el ROI en la misma localización anatómica, pero en el lado contralateral. Eso no se recomienda. Y otro truquito a tener en cuenta es mirar siempre las imágenes de T2 FLAIR, porque colocar un ROI en un área de leucoencefalopatía te va a disparar los valores de CBV al tener precisamente hipoperfusión ese área de referencia. Y de hecho, en este caso de aquí tenía truco y este ROI está colocado en un área de leucoencefalopatía. Por lo tanto, la normalización correcta es esta y esta debería haberse evitado mirando el T2 FLAIR con anterioridad a la colocación de este ROI. Muy bien, pues parece, ¿no?, que llegado a este punto ya tenemos controlado lo que es la corrección y la normalización. Pero parece que los valores de CBV, cuando los cuantificamos, aunque estén corregidos, aunque estén normalizados, no generalizan. Y en 2020 pues, salen una serie de expertos y nos dicen, ya está, el problema tiene que estar en la adquisición técnica. Y precisamente en este periodo, entre 2020 y 2022, salen recomendaciones de consenso para adquisiciones estandarizadas de la perfusión DSC. Al final, ¿qué concluyen estos consensos? Pues que la secuencia
ideal para que los cálculos de CVV sean óptimos es esta de aquí, un flip angle intermedio, ellos lo fijan en 60, con una dosis completa de precarga. Se pone una dosis completa, se esperan entre 6 y 8 minutos y se obtiene una DCP con un segundo bolo completo de contraste. Insisten en que siempre aunque uses esta técnica estandarizada y optimizada, tienes que aplicar siempre Likert correction. Eso es obligatorio y innegociable independientemente de la técnica que estás utilizando. Bien, esto es lo que nos dicen los expertos. Perdón. Y esta es un poco nuestra experiencia con el tema. Fijaros que tenemos pues, más de 300 pacientes evaluados con 2 DCSs consecutivas. O sea, le ponemos un primer bolo al paciente y hacemos una secuencia sin prebolo y con un flip angle alto y una segunda secuencia después de 6 minutos con un segundo bolo y esta secuencia CVV optimizada. Por lo tanto, tenemos una secuencia CVV subóptima, según los expertos, y una CVV óptima, según también estos expertos. Pues fijaros que cuando comparamos los valores de CVV correctamente normalizados y correctamente corregidos, no hay diferencias significativas entre la secuencia CVV subóptima y la secuencia CVV óptima. Pero sí que hay diferencias muy marcadas entre la secuencia CVV subóptima y la CVV óptima cuando o no aplicas corrección del Likert o lo aplicas mal. Por lo tanto, posiblemente sea más importante la corrección del Likert que la adquisición técnica, ya que con 2 técnicas extremadamente distintas, los valores de CVV son bastante reproducibles, al menos en nuestra experiencia, siempre y cuando corrijas bien y normalices bien. Esto es un pequeño bonus. Hay algunas casas comerciales que empiezan a trabajar con valores que llaman de RCVV estandarizado. Estos son unos valores de CVV que no requieren ser normalizados y que además han escalado de una manera que sean muy parecidos a los del CVV normalizado y corregido, que son los que todos tenemos en mente y que estamos habituados a usar. Pues resulta que estos valores de CVV estandarizado nos dan exactamente como nos prometen, ¿no?, los software vendors, valores muy similares, sin diferencias significativas con los de RCVV, y además también tienen muy buena reproducibilidad entre técnicas técnicamente decisiones muy distintas. Por lo tanto, puede ser que el futuro vaya en esta línea para evitar problemas de selección de la sustancia blanca normal de referencia. Muy bien, hasta aquí hemos hablado del CVV y ahora la pregunta que hago es, ¿hay alguna métrica más aparte del CVV que podamos o debamos considerar de la perfusión T2, de la perfusión DSC? Pues en 2024 salen otra serie de expertos en AJR. Nos dicen que sí, que hay 2 biomarcadores que también son muy interesantes para los tumores cerebrales, que son el K2 y el PCR, que básicamente son biomarcadores que lo que representan es una mezcla, ¿no?, del equilibrio entre estos fenómenos, permeabilidad de barrera, vasculoarquitectura y citoarquitectura. El PCR, como todos sabéis, se calcula de esta manera, y el K2 habitualmente es el factor de corrección precisamente del CVV y se ve en mapas de colores como estos. K2 muy elevados, por encima de 0, K2 bajos, por debajo de 0 y por lo tanto con colores azules, colores más oscuros. Pero nos dicen, cuidado, porque si queréis valorar K2 y PCR, la secuencia ideal no es la que os hemos dicho que es la ideal para valorar el CVV, es otra. Es sin prebolo y con flip angle alto. Por lo tanto, contraria a la que nos han recomendado para el CVV. Y aquí sí que tiene mucha importancia la adquisición técnica. Fijaros que cuando usamos la secuencia óptima para PCR, para simplificar sin prebolo, o cuando usamos la óptima para CVV con prebolo, los valores de PCR no son reproducibles entre técnicas. Si yo en Belviche utilizo una secuencia sin prebolo con flip angle alto y tengo un PCR de 120, este PCR no va a generalizar en el hospital de Massachusetts si utilizan prebolo.
aquí sí es muy importante tener en cuenta la técnica que estamos utilizando. Y algo muy similar también con el K2. Y esto a nivel práctico, ¿no? ¿Qué impacto tiene? Pues impactos como estos de aquí. Aquí tenemos curvas intensidad-tiempo de linfomas y de metástasis. Fijaros que si no damos prebolo, la curva de los linfomas es esta de aquí, pero si damos un prebolo completo, secuencia CBV óptima, la curva es como esta de aquí. Si yo lo que quiero es diferenciar linfomas de metástasis, con las curvas azules lo hago ya de manera visual muy fácil, pero si me voy a las curvas naranjas con prebolo, visualmente al menos tengo dificultades para decir cuál es el linfoma y cuáles son las metas. Y en mapas de K2 pasa un poco lo mismo. En el momento en que tú pones el prebolo, bloqueas los efectos en T1 y por lo tanto la mayoría casi te quedas solo con efectos T2. Por lo tanto, no vas a ver este rango de colores por encima de cero. Estos son focos de rotura de barrera con efectos T1 prominentes, pero si pongo el prebolo, me voy a un rango de azules que no voy a poder diferenciar. También es importante tener en cuenta cuando valoramos un estudio de perfusión la heterogeneidad tumoral, ¿no? Colocar ROIs dentro del tumor también nos da pues, diferentes curvas, diferentes valores dentro del mismo paciente, en este caso con un tumor multifocal. Es por eso que probablemente el futuro deba ir más que a colocar ROIs, ¿no? En pequeñas porciones del tumor, en el hotspot, ¿no? Sea valorar toda la volumetría, todo el área tumoral de manera tridimensional y sacar valores más allá de un simple promedio, ¿no? Máximos, mínimos, incluso percentiles, dependiendo del escenario, dependiendo también de la complejidad. Otro tema interesante es, ¿debemos seleccionar el AIF o no debemos seleccionar el AIF? ¿Debemos utilizar métodos con AIF, sin AIF? Porque también es un clic de estos que en la mayoría de softwares nos dan la opción de marcar AIF o no marcar AIF. Las guías estándar, esos documentos que hemos visto del 2020, no recomiendan utilizar AIF. Dicen que solo añade complejidad y que no es necesario para calcular esas métricas que los expertos no recomiendan, ni el CBV, ni el PCR, ni el K2. Por lo tanto, no recomiendan su uso y recomiendan calcular directamente sobre las curvas tiempo-intensidad convertidas a concentración, a tiempo-concentración. Pero sabemos todos que los softwares comerciales sí que nos recomiendan utilizar los cálculos con AIF. Y pues, bueno, aquí tenemos un poco una duda, ¿no? Los expertos nos dicen esto, los software vendors nos dicen esto, y mi opinión personal sobre esto es que es cierto, ¿no? Que antes pues, no era curado seleccionar la AIF. En el presente, los métodos de selección automática son bastante robustos, aunque siempre requieren de un chequeo de calidad, y al final nos dan más métricas, son métricas que tienen más base fisiológica y pues puede ser que tenga algunas ventajas, ¿no? Los modelos clásicos de AIF nos dan además del CBV, además del K2, además del PCR, que no necesita ningún tipo de modelaje, pues parámetros de tiempo, MMTT, TTP, TMAC. Ya ahora salen también algunos modelos AIF avanzados que nos añaden pues, métricas microvasculares, no solo macrovasculares, y también metabólicas, sobre todo relacionadas con el metabolismo del oxígeno. Tenemos una breve experiencia también con este tema, más de 300 pacientes, también con 2 DCCs consecutivas. Y aquí simplemente lo que les quiero enseñar es que con un método AIF avanzado que nos da muchas más métricas que CBV, algunas de tiempo, algunas de microcirculación y otras, como tenemos por aquí, la fracción de extracción de oxígeno, que son métricas muy reproducibles intertécnica y que añaden mucho valor, por ejemplo, en este caso, para diferenciar tumores. Fijaros que entre todas estas parejas tumorales solo hay una en que el CBV promedio, que sería el estándar de hoy en día, sea la métrica vencedora. En las otras son otras métricas las que nos llevan a excelentes niveles de área bajo la curva. Por ejemplo, para diferenciar glioblastomas de linfomas, metástasis de linfomas, etc. Y aquí un ejemplo de esto, ¿no? En este caso,
que sí, morfológicamente ya sería relativamente fácil diferenciar cuál es cuál, pero solo es un ejemplo. El CBV de esta lesión y de esta son exactamente iguales, pero si nos vamos a un mapa de estas métricas adicionales, como el tiempo, la heterogeneidad, el tránsito de tiempo, vemos que los valores del glioblastoma son muy bajos, mientras que las metástasis son muy altas y visualmente es más fácil de ver que las diferencias del CBV. Y pasa algo similar también en el área de vena. Por lo tanto, más métricas, más explicación biológica y posiblemente mejores resultados al menos en cuanto a diferenciación. Bueno, un par de conclusiones prácticas de esta primera parte de la sesión. La primera, yo creo que a día de hoy, usando CBV, PCR y K2, que es lo más usado en la práctica clínica, es obligatorio, es esencial saber qué técnica estamos utilizando. ¿Por qué? Porque nos pueden pasar cosas como esta. Yo quiero diferenciar si esto es un glioblastoma o son multifocal o son metástasis. Si voy a chequear esto que todos sabemos que pasa en los glioblastomas, que es que el incremento de perfusión se va más allá del límite captante de la lesión, y voy al mapa de CBV subóptimo, sin prebolo, pues puedo tener dificultades en identificar aumento de CBV más allá de la captación. No obstante, en un mapa de colores de la secuencia óptima para valoración de CBV es muy fácil de identificar infiltración más allá de la captación y me da con una seguridad muy alta es un glioblastoma y no una metástasis, cuando quizás aquí no podría haber sido tan concluyente. O en el caso de abajo, donde yo lo que quiero es saber si esto es un linfoma o es una metástasis, si me voy a la secuencia PCR subóptima con prebolo, pues este patrón de curva a mí a priori pues no me ayuda para diferenciar, al menos visualmente, si es un linfoma o es una metástasis, pero si tengo la secuencia sin prebolo, PCR óptima, estaremos de acuerdo que este patrón de curva es muy característico del linfoma y sería muy raro para una metástasis. Por lo tanto, es importante saber qué técnica estamos utilizando en nuestro centro para poder aplicar mejor unas cosas u otras. Y la conclusión práctica número 2 es esta de aquí. Antes de aplicar un threshold en la práctica clínica, que hayamos sacado de la literatura, ¿no? A todos nos viene a la cabeza pues, algunos papers de alrededor de 2 para diferenciar tumor de no tumor, otros 1.75. Bien, el threshold que sea sacado en la literatura, tenemos que tener en cuenta todos estos factores potencialmente confusores. La técnica de adquisición, cómo se ha corregido el leakage, cómo se ha colocado el ROI de tumoral y el de referencia, si he usado valores promedios, no he usado valores máximos, se ha usado IF, no se ha usado, y replicar exactamente lo que hacen los autores de ese paper si queremos que los resultados realmente generalicen. Por lo tanto, como podéis ver, es relativamente un poco complicado, ¿no? Que un threshold funcione de un sitio al otro y a veces va a ser simplemente el azar si no tenemos controlado toda esta serie de factores. Y aquí termino la parte más dura de la sesión. Alguien igual está incluso un poco mareado, yo mismo. Y pasamos a la parte de luces, ¿no? A la que al final todos nos gusta más, que son aplicaciones clínicas, que las hay y que son relativamente sencillas y nos pueden ayudar mucho. Vamos a empezar con el tema más complejo, ¿no? Que es el seguimiento de los tumores. Y en este campo, las expectativas que tenemos todos los neuroradiólogos cuando hacemos una perfusión son estas de aquí, ¿no? Quiero diferenciar si esto es una progresión tumoral de una metástasis o es una radionecrosis, hago una perfusión, me sale una perfusión con unos valores de CBV ya valoración visual disparadísimos, ¿no? Vemos aquí un mapa de colores pues, rojo a matar y tenemos clarísimo, esto es progresión tumoral, no hay ninguna duda, caso cerrado, el paciente se trata o se cambia de línea y va fantásticamente y todos estamos muy contentos con la perfusión. O en el caso donde lo que vemos es esta área de aquí, tenemos la misma duda, vemos un mapa de colores con valores de CBV extremadamente bajos, tenemos clarísimo que estos son cambios post-tratamiento, sigue el tratamiento oncoespecífico el paciente, simplemente un poco de corticoides para reducir el edema, el paciente va fantásticamente, todos estamos contentos y la perfusión ha funcionado de manera excelente para diferenciar
tumor de no tumor. Muy bien, estas son las expectativas, pero la realidad habitualmente o en muchas ocasiones es otra, ¿no? Queremos hacer una valoración visual y dicotomizada, como la que acabamos de hacer, ¿no? Esta lesión es muy caliente, esta lesión es muy fría. Como mucho colocamos un ROI, ¿no?, en una parte de esa captación. Todo esto es operador dependiente. Entre 2 o 3 lectores posiblemente los valores sean distintos, las valoraciones visuales también, no nos vamos a poner de acuerdo, y en casos complicados, como puede ser esto, muy heterogéneo, pues alguien diría que esto tiene el CLV caliente, otra persona un CLV elevado, otra persona diría, oh, pero la mayor parte es fría, y no podríamos decir si esto realmente es progresión o son todo cambios post-op. Es una secuencia aún así en este escenario muy utilizada, casi todo el mundo lo utiliza, casi todo el mundo, todos los neuroradiólogos, bueno, clínicos también, la aman. Realmente da una información única a nivel biológico y en algunos casos es extremadamente útil. Pero su valor añadido máximo yo creo que todavía no se ha llegado a él, y de hecho el fin último, que es poderla incorporar a los Response Assessment Criteria, pues todavía no se ha conseguido. De hecho, RANO 2.0 de 2024, muy reciente, con esto pues mandan un mensaje indirectamente muy claro, ¿no? La perfusión es una técnica muy prometedora, y así sigue siendo, y ahora ya desde 2010. ¿Qué puede estar pasando, no? ¿Por qué no llegamos a este rendimiento máximo de la DSC que todos estamos esperando? Pues yo creo que también tenemos que hacer un poco de autocrítica, ¿no? En primer lugar, queremos evaluar de una manera fácil, visual, una pregunta extremadamente difícil. Queremos responder dicotómicamente, no queremos mostrar dudas, no queremos decir, oh, aquí hay un poco de todo, no. Queremos decir, aquí hay tumor y aquí hay no tumor, punto. Cuando en realidad no hay una respuesta dicotómica en el 90% de ocasiones, ya que existen o coexisten ambos fenómenos. No tenemos un gol estándar fiable, ni la anatomía patológica, incluso a veces depende de dónde se haya hecho la biopsia, en casos de biopsia, aún así puede haber también un mix de tumor y no tumor. Y en última instancia, hay células tumorales, no está directamente linkado con que esas células tumorales no están respondiendo. Puede haber células tumorales, pero que el volumen total de células tumorales esté reduciéndose. Por lo tanto, un magma de incertidumbre, y quizás debemos cambiar un poco el approach que estamos haciendo para contestar esta pregunta clínica. Y a modo de ejemplo, en este caso con un glioblastoma, donde en la primera resonancia quimiorradio aparecen estas áreas nodulares, tabacantes, que crecen respecto a la posquirúrgica inmediata, una perfusión de CC difícil de valorar, no podríamos decir si esto orienta más a tumor, orienta más a progresión, por tanto, o a no tumor, pseudoprogresión, y solo tengo la alternativa de hacer un seguimiento fuera de la ventana de pseudoprogresión, fuera de esas 12 primeras semanas después de completar la quimioradioterapia. Vemos en este control que los nódulos siguen creciendo y tenemos la respuesta. Esto era y sigue siendo una progresión tumoral. El valor añadido de la perfusión en esta situación, juzguen ustedes mismos, pero ha sido más bien poco, sino nulo. Pero quizás tenemos alternativas de análisis de la perfusión que nos pueden añadir un valor de una manera mucho más robusta. Y aquí pues quiero presentar una herramienta que empieza a estar disponible en algunos softwares clínicos y que son estos mapas de carga tumoral basados en valores de CBV a nivel del box. Y básicamente esta herramienta lo que hace es segmentar las áreas de captación y decirnos de manera robusta si el valor de CBV ya normalizado o estandarizado de un boxer en concreto está por encima de un threshold que puedes marcar manualmente o aceptar los thresholds de la literatura más robustos y los que este software recomienda, que es 1.75 por encima voxel tumoral, por debajo de 1.25 voxel no tumoral. Nos va a dar mapas como estos, donde puedo ver, ¿no?,
los voxeles rojos, tumorales, con valores de CBV por encima de 1,75, precisamente se acumulan en las áreas nodulares. Y aquí sí que es muy fácil ponerse de acuerdo entre varios lectores y pues quizás podemos acortar el tiempo de seguimiento con la sospecha de que aquí haya tumor y identificar antes esta progresión, cambiar el tratamiento y que el pronóstico del paciente mejore. Por lo tanto, tener en cuenta que todavía estamos en un camino de mejora de la interpretación de la perfusión y este pues es uno de ellos que personalmente creo que puede llegar a ser muy útil en la práctica clínica. O en otro caso de metástasis, donde la valoración del mapa de CBV, seguro que estamos de acuerdo que sería muy compleja, probablemente orientaríamos a tumor por este foco claro de aumento de CBV. Cuando hacemos estos mapas de carga tumoral, realmente los valores de CBV por encima de 1,75 son muy pocos. Hay mucho voxel azul, por lo tanto con CBV realmente bajo, y otros con valores más intermedios, más indeterminados. Pero no solo esto, si tengo perfusión de 4 seguimientos, de los últimos 4 seguimientos de esta lesión, puedo ver que el porcentaje de vóxeles azules no tumorales ha ido aumentando, mientras que el porcentaje de vóxeles tumorales ha ido reduciéndose. Por lo tanto, yo aquí no puedo decir esto es tumor o esto es no tumor, porque probablemente haya de todo. Pero sí puedo decir, puedo orientar a que en base a los datos de perfusión, esta lesión está evolucionando favorablemente. Que al final es lo más importante, más allá que decir esto es tumor o esto es no tumor. La posible utilidad que tiene también en este campo el K2 o el PCR, otro caso también yo creo espectacular, por ejemplo, donde aparece este área de captación tan abigarrada en un seguimiento de una metástasis, nos surge la misma duda, radionecrosis, progresión tumoral, mapa de CBV heterogéneo, con hotspots muy elevados, posiblemente nos orientaría a pensar que esto es tumor. Cuando hacemos los mapas de carga tumoral, mucho voxel azul, también mucho voxel amarillo, por lo tanto valores de tendencias intermedias y bajas, algún foco rojo también, algún foco de alto CBV, pero solo el 8% de voxeles son tumor de esta lesión. Y además tenemos otro parámetro, que es que la morfología de la curva de esta captación era tal que esta, muchos efectos en T1, también K2 muy positivo, indicando precisamente ese predominio de la rotura de barrera más que la hipervascularización, la heterogeneidad vascular, y este caso fue precisamente un caso de radionecrosis que probablemente se hubiera orientado como tumor si nos hubiéramos basado solo en el mapa de CBV clásico. Pasamos ahora al campo del diagnóstico diferencial prequirúrgico de los tumores y pues sabéis, ¿no?, que nos ayuda mucho la perfusión a diferenciar, por ejemplo, linfomas, glioblastomas y metástasis, que son probablemente los 3 tumores más frecuentes en los adultos. Sabemos que pues, todos ellos tienen un patrón más o menos característico de perfusión, sobre todo el linfoma, que suele presentar valores intermedios, pero más bajos que glioblastomas y metástasis de CBV, ADOSET y PCRs disparadísimos, prominentes efectos, por tanto, en T1, a diferencia de las metástasis, CBVs habitualmente bastante homogéneamente elevados, ADOSES negativos, por lo tanto, colores oscuros y predominio de los efectos T2 también a nivel de PCR, a nivel de morfología de la curva. Y el glioblastoma, tumores muy heterogéneos con valores existentes intermedios, altos y bajos dentro de la lesión, aunque predominan los valores altos de CDV, PCRs y K12 también pues, intermedios, ¿no? Al final una recuperación de señal equilibrada por coexistencia de efectos T1 y T2 que acaban poniendo la curva más o menos alrededor de la línea base, con tendencia que esté también un poco por encima. Por lo tanto, recordar signaturas de perfusión de estos 3 tumores, en este caso especificar, como ya hemos dicho en la primera parte, que es el PCR está evaluado en secuencias sin prebolo. Si ponéis prebolo, las curvas os van a cambiar y se van a ir todas para abajo, igual que los mapas de K2. También es útil, en el caso de diferenciar glioblastomas y metástasis, valorar el área pericaptación, el área peritumoral, ese área de edema, de abnormalidad T2 flare alrededor de la captación. En este caso de aquí, esto podría ser perfectamente una metástasis, pero en el momento que me voy un corte por arriba y este área de edema tiene perfusión aumentada, estoy casi seguro que esto es
un glioblastoma y no es una metástasis o en el caso de abajo, ¿no? Lesiones múltiples donde la perfusión está incrementada mucho más allá del área de captación, tumor infiltrativo, glioblastoma y no metástasis. También hay un patrón característico para los meningiomas. Los meningiomas habitualmente tienen un CBV extremadamente elevado y K12 PCRs extremadamente bajos. Y tan característico es este patrón del meningioma que cuando vemos una lesión dural que no sigue este patrón, tenemos que pensar en otras posibilidades. En este caso de abajo, vemos que este no es un CBV típico para una lesión que podría ser un meningioma. Vemos también que el K2 y el PCR no son los típicos para un meningioma. Tenemos que pensar en otras posibilidades y esto fue precisamente una lesión rara, un linfoma dural. En gliomas difusos también tiene su utilidad, es un muy buen marcador de grado 4 histológico. Habitualmente los CBVs elevados nos indican microproliferación vascular y por lo tanto grado 4 histológico, independientemente del estatus de IDH. No nos está diciendo si estamos ante un IDH wild type o ante un IDH mutado. Nos está diciendo que estamos ante un grado 4. Sí, veis papers por ahí que dicen que el CBV de los IDH wild type y IDH mutados es porque tienen un sesgo probablemente sea porque tienen un sesgo de selección de la cohorte, ya que la mayoría de wild type son grado 4 y la mayoría de mutados son 2-3. Y al final lo que están haciendo es diferenciar grados 4 y grados 2-3. Por lo tanto, cuidado con esto, creo que es importante tenerlo en cuenta. Y para muestra un ejemplo, esto es un astro 4, esto es un glioblastoma, área de captación, fijaros que CBV, área de captación, el mismo que el de arriba. Por lo tanto, los valores de CBV del área captante al menos son iguales en astros 4 que en glioblastomas, sin diferencias significativas, al menos en nuestra experiencia. Sí que hay diferencias en el área de anormalidad T2 FLAIR alrededor de la captación, básicamente porque los astros 4 tienen habitualmente más componente de tumor no captante y por tanto tienen valores de CBV más elevados en el área no captante que los glioblastomas, donde también hay infiltración, pero predomina el edema precisamente por ser un tumor de crecimiento más agresivo. ¿Qué nos sirve para diferenciar astrocitomas de oligodendrogliomas? Sabemos que los oligodendrogliomas tienen CBVs más altos y PCR más bajos que los astrocitomas. Lo podemos ver en estos ejemplos de aquí. CBV muy frío en un astrocitoma, CBV heterogéneo elevado en un oligodendroglioma, también con una curva con prominentes efectos T2, con PSRs bajos, probablemente por la heterogeneidad capilar característica de los oligodendrogliomas. Por ejemplo, de oligodendrogliomas, CBV heterogéneos con áreas claramente elevadas y, igual que tiene PSRs bajos, tiene K-dosis bajas, colores oscuros de K2 por prominentes efectos T2. ¿Para qué no nos sirve? Pues no nos sirve para diferenciar grados 2 de grados 3. Los oligos 2 pueden tener perfusiones tan altas como los oligos 3 y los astros 2 y astros 3 habitualmente CBVs bajos, pero algunos focos altos tanto en 2 como en grados 3. Por lo tanto, no nos diferencian de manera fiable grados 2 de 3, sí que nos diferencian de manera fiable grados 4 de grados 2-3, como hemos dicho al principio. Hay algún tumor más como que tiene asignaturas específicas. Yo pues tengo experiencia en tumores cerebelosos, como a modo de ejemplo. Hay dos tumores habitualmente cerebelosos que tienen patrones muy característicos y además prácticamente antagónicos. El astrocitoma pilocítico y el hemangioblastoma. Os lo muestro en dos ejemplos. El hemangioblastoma pues, tiene valores de CDV disparadísimos, por encima de 10 en muchas ocasiones, como en este caso que se iba por encima, bueno, cerca de 12, y un poco como el meningioma, prominentes efectos T2, PSRs muy bajos, K2 muy bajos. Comportamiento antagónico al del astrocitoma pilocítico, de CBVs intermedios, algún foco alto, algo heterogéneos, y muchos fenómenos de efecto en T1, PCR muy alto, recordando un poco a la morfología de curva del linfoma. Y entre medio de estos dos están las metástasis, que se acercan más al meduloblastoma, pero de una manera más moderada, y el meduloblastoma, que se acerca al astrocitoma pilocítico, pero se queda también más entre medio. Y esta perfusión pues, nos sirve bastante para diferenciar estos cuatro tipos
tumorales, incluso cuando la imagen no es la típica, ¿no? Este no es el típico angiograma quístico con nódulo mural, igual que este asteroidoma pelofítico tampoco es el más típico. Y hasta aquí, pues la parte central de la presentación y hasta donde realmente yo quería llegar. Había añadido 4 diapositivas más, pasaremos muy rápida por encima para poder dar lugar a la de esto. Simplemente en esta parte lo que quería destacar es que más allá de la utilidad puntual clínica que puede tener la perfusión, es que es un descriptor biológico, fisiológico de lo que está pasando en el tejido que tiene un valor per se, independientemente de la aplicación clínica que le vayamos a dar. Y eso le da un valor translacional muy alto. Nos puede servir, como también habréis visto, de hecho, en otras charlas mías, para guiar biopsias o para detectar sesgos de biopsia. En este caso, un tumor no captante se biopsia en esta región de aquí y el patólogo nos dice esto es un astrocitoma IDH wild type grado 2, not classified. Podemos ver que la biopsia no ha captado el área de más alto grado, donde posiblemente estaba la proliferación microvascular y probablemente estemos ante un grado 4 infragradado como grado 2 por un sesgo de biopsia. Utilidad de la perfusión en estos casos. Casos de éxito, donde sí se ha usado para guiar la biopsia a este área de aquí y el patólogo nos dice esto es un grado 4, proliferación microvascular, es un glioblastoma. En algunos casos, también la propia cirugía resectiva puede tener sesgos. Fijaros que aquí tenemos un tumor, que todos estaremos de acuerdo que parece un astrocitoma IDH mutado, con titufler mismatch, se reseca todo el área tumoral, no hay restos tumorales, 3 meses aparece una progresión como esta. Resección completa, Astro 2, no habíamos ni planificado quimio-radioterapia, íbamos a hacer estrategia de wait and see, este paciente tenía que ir bien. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué en 3 meses ha progresado de esta manera como si fuera un grado 4, como si fuera casi un glioblastoma? Pues fijaros en las perfusiones. Había un foco de perfusión más allá del área puramente infiltrativa T2 FLAIR con CDV elevado. En la posquirúrgica no se resecó, que es el que precisamente después progresa como este. ¿Qué había pasado aquí? Nos habíamos dejado el foco de grado 4, había infragradado como grado 2, la resección no fue completa, fue parcial, y lo que tendríamos que haber hecho con este paciente era un protocolo, un tratamiento agresivo con STUP, quimioradioterapia, y por lo tanto pues se perdió el manejo óptimo y se perdió posiblemente un mejor pronóstico para este paciente concreto. Nos puede ayudar en determinadas situaciones más o menos complejas de seguimiento tumoral, por ejemplo, para la pseudorespuesta. Esto no es muy conocido, pero muchas veces lo vemos. La pseudorespuesta se evalúa sobre todo con el FLAIR, ¿no? La captación, o sea, pacientes con bevacizumab reduce la captación, pero aumenta la infiltración en FLAIR. Pues a veces también se puede ver con la perfusión. Este es un caso paradigmático, ¿no? Pre-bevacizumab, antiangiogénico y post-bevacizumab. Fijaros que con el T1 post contraste diríamos que esto está respondiendo, pero si vamos a la perfusión, fijaros que la perfusión era esta y ha pasado a ser tal que ha incrementado mucho el área de perfusión, ya que haya reducido el área de captación de contraste. Y también en el K2 podemos ver que los focos de rotura de barrera han reducido. Por lo tanto, lo que está pasando aquí no es un efecto antiangiogénico real, sino que lo que está pasando es un cierre de la barrera hematoencefálica, que es un fenómeno que se conoce que pasa con el bevacizumab. Y por lo tanto, esto es una pseudo-respuesta. Y a modo ya más en el campo de la investigación, pues nosotros también tenemos algún estudio sobre el valor pronóstico. Yo creo que es muy bonito de ver, sobre todo este gráfico, donde lo que demostramos es que una valoración multiparamétrica de la perfusión nos permite separar largos y cortos supervivientes de gliomas grado 4, y además es un factor pronóstico significativo tanto en el univariado como en el multivariado, tan significativo como pueden ser en factores como el KPS, la edad, el IDH, que todos tenemos asumido que son factores pronósticos para este tipo de tumores, y que el hecho de añadir la perfusión a estos factores pronósticos estándar y conocidos incrementa su accuracy para separar largos de cortos supervivientes de manera significativa y nos permite incluso separar hasta 5 grupos de supervivientes dentro de esos gliomas grado 4, todos ellos con diferencias significativas.
Y esto sería todo. A modo de conclusiones, simplemente, pues ya sabemos que es una secuencia muy utilizada, que todos la queremos muchísimo, nos encanta aplicarla, pero tenemos que conocer los detalles técnicos para maximizar precisamente su potencia, su poder diagnóstico. Yo creo que está donde tiene que estar, pese a que nos parezca que avanza de manera lenta, está donde tiene que estar, forma parte de los protocolos ideales de imagen y, de hecho, como hemos medio dicho en la discusión inicial, es la de las pocas, junto a la difusión, ¿no?, que ha entrado a ese grupo de los cuatro fantásticos, que no dejan de ser el T1, el T2, el FRED y el T1 por contraste. Como ya hemos dicho, información biológica única con valor translacional y, muy importante para seguir avanzando, todavía puede mejorar y somos nosotros los que debemos promover hacia dónde avanza y cómo avanza, y nos debemos comprometer con ello. No es la empresa, no es el personal más de perfil ingeniero, biomédico, los que se deben encargar de desarrollo. Nos deben ayudar, obviamente, son vitales, pero los que debemos marcar la dirección somos nosotros y tenemos que asumir esa responsabilidad. Muchísimas gracias, precisamente haciendo hincapié en la importancia de la multidisciplinaridad en los equipos, ya no solo de investigación, también en la clínica. Pues agradecer a mi equipo clínico de neuroradiólogos y también a mi equipo más relacionado, ¿no?, con esta parte de data análisis, radiómica, etcétera. Muchísimas gracias y, por supuesto, muchísimas gracias a vosotros por escuchar esta charla. Y esto es todo. Muchas gracias, Albert, por esta fantástica exposición. Y ahí, bueno, en el chat todos los participantes te dan la enhorabuena por esta charla tan esclarecedora y excelente. Hay varias preguntas que, bueno, vamos a ver si tenemos tiempo de debatir. Una de las preguntas respecto a los aspectos técnicos que has indicado, si para la corrección de la fuga de contraste o sea, para valorar la recuperación de la curva de contraste es necesario aplicar una corrección de esa fuga de contraste, tanto si utilizas prebolo como si no utilizas prebolo. Si es siempre necesario hacer esa corrección de la fuga de contraste. Muy interesante la pregunta. No, el PCR se mide en las curvas nativas. No, si corriges el LICAT no tiene sentido calcular el PCR. O sea, se calcula sobre las curvas nativas sin corregir. ¿Vale? Ya está. Hay otra pregunta que, bueno, que si podríamos utilizar o si en la industria está trabajando en herramientas de inteligencia artificial para incrementar la optimización de los protocolos, y por qué estos protocolos y por qué no se incluyen dentro de las guías clínicas, bueno, como has comentado, en los criterios RANO, la utilización de la perfusión, quizá pues porque no hay una estandarización y no todos utilizamos la misma técnica. ¿Cuál es tu opinión al respecto y cómo podríamos hacer que esto se integre en estas guías clínicas? Y bueno, pues como has dicho, nos tenemos que implicar los radiólogos en esto para poder utilizar de forma estandarizada todos estos parámetros. Sí, o sea, yo creo, he visto por ahí, no sé si es para la pregunta, si lo veíamos ciencia ficción, el incorporar esto a los criterios raros. No, yo tengo la esperanza y creo que no solo la perfusión, otras técnicas de imagen avanzadas tienen que acabar entrando en los response assessment criteria. Lo que pasa es que todavía falta ver cómo, pero no lo veo ciencia ficción para nada. Yo creo que de hecho tiene que ser el objetivo. Y a mí me gusta mucho la herramienta que he mostrado, ¿no?, de la carga tumoral, porque realmente es una manera cuantitativa de valorarlo. No es perfecta, sigue habiendo imperfecciones, puede tener impacto la técnica que estemos utilizando, pero es una idea, yo creo que es buena y nos da un valor cuantitativo y también de seguimiento, ¿no?, como hemos visto en esas tablas de cómo evolucionan el número total de voxeles hacia, pues mira, los tumorales van reduciendo, o sea, nos da una idea. Yo eso lo veo un candidato fuerte
a poder entrar en un response assessment criteria totalmente. Y bueno, tenemos también a Josep Puig and Nurses que pueden hacer hay algunos comentarios sobre la técnica, sobre si utilizar prebolo o no utilizar prebolo, qué ventajas o inconvenientes. Ya Albert lo ha apuntado, que dependiendo de si utilizas prebolo o no, los parámetros del ángulo de la adquisición deben de ser diferentes, pero qué ventajas o qué inconvenientes. Y en la literatura hay trabajos que publican con prebolo y otros sin prebolo. No sé si, Josep, vosotros qué opináis sobre este aspecto técnico. No sé si quieres. Sí, adelante, sí, te iba a decir que quieres empezar tú, empiezo yo. Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Que nosotros siempre hemos utilizado Prebolo en general en las aplicaciones que hemos tenido y lo hemos hecho con los criterios que dice Albert. La verdad es que yo he tenido poca experiencia en la utilización de perfusión sin el Prebolo y con el Prebolo sí que tenemos buenos resultados en general. Me imagino que cambiarían mucho lo que sobre todo yo marcaría es la necesidad de la corrección, porque yo creo que si no utilizamos esto, los resultados van a ser muy, muy diferentes y sobre todo en estandarizar los ROIs, ¿no? Porque es lo que ha dicho Albert, básicamente, es que sobre los softwares que vienen con las empresas normalmente les encanta poner el ROI en el mirror y bueno, esto es lo que sobre todo tenemos que evitar y tenemos que mirar muy bien los estudios FLAIR y T2 para asegurarnos que la región que estamos utilizando como de referencia para el ROI no es una región que tenga enfermedad de pequeño vaso o una hiperintensidad FLAIR, porque entonces, claro, todos nuestros resultados van a ser horribles. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer sobre todo es fijarnos en todos los estudios que estamos realizando, no mirar simplemente de manera ciega los mapas de perfusión que se nos proporcionan directamente, sino que ser un poco críticos con los resultados que tenemos y comprobar, ¿no? Y hacer la comprobación, hacer un poco la due diligence de mirar constantemente los mapas que se nos están proporcionando y no simplemente el colorín rojo y el colorín verde que nos aparece en el mapa de perfusión. Sí, yo no tengo nada más que añadir. Yo creo que después de los estudios que ha citado Albert de Boxerman, ¿no? Que se metió mucho en el tema del prebolo, creo que marca un antes y un después y probablemente el prebolo sea lo que más utilicemos, ¿no? Yo creo que Albert ha comentado una cosa muy interesante que es el tema de la BOI, de ir a por todo el tumor y sobre todo también ir a por parámetros de comparación para normalizar que también sean más holísticos y más generalistas como puede ser toda la carga de sustancia blanca que pueda tener el enfermo, ¿no? Probablemente también cribado por unas intensidades o por unos lindares, unos umbrales que nos descarten también el componente leucarayótico, pero estas medidas más holísticas y más generalistas seguramente que también aportarán mucho valor. Yo lo que quería, ni que fuera medio minuto al ver, es, hemos hablado, la presentación, igual que vemos en el chat, excelente, brillante y muy práctica, ¿no? El tema de la perfusión no contrastada, por ejemplo, el IBIM, en medio minuto, ¿cómo lo ves? ¿Le ves futuro? ¿No le ves futuro? ¿Cuál es tu feeling acerca de esto? Será menos de medio minuto porque tengo muy poca experiencia. En IBIM no tengo experiencia. En ASL, a nosotros técnicamente es una secuencia que nos cuesta muchísimo. Pero viendo la literatura, cómo va saliendo y las publicaciones recientes, yo creo que si hay un candidato a sustituir la DSC a día de hoy, que todavía está muy lejos, yo creo que es el ASL. Ah, Pero, ostras, a nosotros la verdad es que es una técnica que adquirirla en un tiempo razonable nos parece es, imposible. es tremendo, totalmente de acuerdo. Sería como el gol estándar en perfusión del DCS y atrás vendrían las otras que teníamos que ver con el recorrido del tiempo, pues cómo se acaban implementando, ¿no? Pero bueno, ¿estás de acuerdo que hay una brecha muy importante, ¿no? Entre ambas? Yo creo que Importantísima. sí, el futuro veremos qué nos depara. Muy bien. Bueno, y ya, porque ya se nos acaba el tiempo, una última pregunta técnica para los tres. Si el protocolo debería ser el mismo, dependiendo de qué parámetros se quieren valorar o se quieren priorizar de cara al diagnóstico diferencial, si es el CBV o si es la recuperación de la curva de captación.
si el protocolo debe ser el mismo o se debería de variar. Ya la última pregunta técnica. Vale, bueno, ¿empiezo yo? Sí. Eh, bueno, nosotros para el diagnóstico, creo que es la pregunta de Brigitte. Nosotros, para diagnóstico diferencial, que es a donde va enfocada principalmente la pregunta, aunque también lo hacemos en casos challenging de seguimiento, hacemos las dos. Hacemos las dos perfusiones. Hacemos una sin prebolo y una usando el prebolo de esa primera perfusión, hacemos la segunda. De esa manera, en teoría, tenemos una información óptima de fenómenos de Likert en la primera y una información óptima de CDV en la segunda. Eso, en casos challenging, en casos puntuales, nos da información adicional y nos ayuda. ¿Vale? Pese a que he enseñado que los valores de CBV entre esa primera perfusión y la segunda, cuando están bien corregidos y cuando están bien normalizados, a nivel grupal no cambian, sí que en un caso concreto podemos ver pequeñas variaciones que nos hacen decantar pues, hacia un diagnóstico o hacia otro, hacia tumor o no tumor. Por lo tanto, en un caso complejo, nosotros, en Leibiche, yo lo que hago es tener las dos. Si solo pudiera hacer una, yo, con los softwares que yo utilizo para calcular CBV, y ahora voy muy brevemente a esto, yo utilizaría sin prebolo con flip angle intermedio alto, porque me va a dar una información muy buena de fenómenos de Likert y me va a dar una información casi tan buena como la secuencia de prebolo de CBV. Por lo tanto, si tengo que escoger una para el diagnóstico diferencial, sin duda yo me quedaría sin la precargada. Pero soy consciente de que hay softwares, no voy a decir nombres, pero hay empresas no dedicadas específicamente al mundo de la perfusión, pero software vendors muy importantes que no corrigen bien el Likert. Es así, ¿vale? Y entonces sí que hay diferencias muy significativas entre la secuencia de prebolo y sin prebolo, perdón, y con prebolo. Si tenéis esto, si me mandáis un mail personal, os diré qué empresas son. Si tenéis una de esas y queréis priorizar el cálculo de CBV, os toca poner prebolo. Es así. Pues muchas gracias. Bueno, pues como todos, si tenéis alguna pregunta concreta, directamente dirigiros Totalmente. a Albert, que os podrá aclarar cualquier duda. Y gracias a Nerses y a Josep por vuestra participación. Y ahora el doctor Pedraza va a hacer unas conclusiones de la sesión. Bueno, primero de todo, gracias Laura por tu excelente moderación y también muchas gracias Josep y Nerses por vuestros comentarios y Albert, como siempre, magistral, eres un profesor y la verdad es que tu charla es para volver a verla de nuevo y disfrutarla y ayudas mucho. Yo creo que lo que has subrayado sobre todo es la necesidad de hacer un protocolo riguroso a nivel técnico, ¿no? Y de que estemos encima, estemos conscientes y mirando, ¿no? Yo la sensación, te quería preguntar si el mensaje final que tú darías es un mensaje de optimismo. ¿Crees que el futuro tú ves, tu visión es que iremos a estandarizar, rigurosidad, confianza absoluta? ¿Crees que vamos a mejor? ¿Eres optimista, Albert? Sí, soy 100% optimista. Lo que no tengo tan claro es si si lo vamos a conseguir en el pre-procesado, o sea, en la adquisición técnica o en el post-procesado. Porque sabemos que homogeneizar la adquisición es una tarea muy compleja, porque el que utiliza prebolo y tiene experiencia con prebolo dice, no, a mí qué me están diciendo de quitar el prebolo, yo voy a seguir dando prebolo. Y si tiene experiencia sin prebolo, no, a mí qué me estás diciendo de poner prebolo. Probablemente sea más importante trabajar en que el postprocesado nos dé valores comparables, más que en la adquisición técnica, pero seguro que lograremos esa homogeneidad al final en la cuantificación del biomarcador final, que es lo que queremos, independientemente de cómo se consiga esta homogeneización. Perfecto, pues oye, abusaremos de la confianza y te volveremos a invitar, por favor, en los siguientes meses y años para que nos vayas comentando. Y simplemente ya para cerrar, mañana hay otra sesión de neuroradiología, es Albina Polianskaya de Girona, que nos va a hablar de encefalopatías tóxico-metabólicas. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran día. Gracias a todos. Un saludo. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Que vaya bien.